This podcast is brought to you by Carvana. Car shopping shouldn't feel like preparing for a marathon of paperwork. That's why Carvana makes buying and financing your car easy. From start to finish, search thousands of vehicles with great prices. All online, all on your time. And when you're ready, your new car shows up right at your door. It doesn't get better than that. Buy your car the easy way. On Carvana. Delivery fees may apply. Nínive, una de las ciudades más antiguas y poderosas de la antigüedad, está envuelta en una historia marcada tanto por su grandeza como por su brutalidad. Ubicada en la orilla oriental del río Tigris, en el actual norte de Irak, Nínive surgió como un centro estratégico de poder. Su nombre resuena en los registros bíblicos e históricos como símbolo de opulencia y también de opresión. Según los relatos antiguos, Nínive creció de una simple ciudad a la capital del vasto imperio asirio, convirtiéndose en una de las mayores y más influyentes metrópolis de su tiempo. La ciudad fue construida con base en su fuerte comercio y la habilidad de sus gobernantes para conquistar y someter a otras naciones. La ubicación geográfica privilegiada en las rutas comerciales entre Oriente y Occidente favoreció su crecimiento. Nínive prosperó con el flujo de mercancías exóticas y riquezas que provenían de todas partes del mundo conocido, atrayendo a comerciantes y diplomáticos. Su rápido crecimiento no pasó desapercibido ante los ojos de los pueblos vecinos, que temían su poder militar y la crueldad de sus campañas. La Biblia menciona a Nínive en el libro de Génesis, capítulo 10, versículo 11, refiriéndose a Asur, un descendiente de Sem, hijo de Noé, como el fundador de la ciudad. De aquella tierra salió Asur y edificó Nínive, Rehobotir y Calá. Este hito conecta a Nínive con tiempos ancestrales, sugiriendo que la ciudad era parte del renacer de la humanidad tras el diluvio. Desde el principio, su trayectoria estuvo asociada con el poder y la dominación. A pesar de su prosperidad material, Nínive cargaba con una reputación de extrema crueldad. El uso de la violencia como herramienta de intimidación y control fue uno de los pilares de su expansión. Los relatos de torturas, ejecuciones en masa y deportaciones realizadas por los ninivitas contribuyeron a su estatus como una de las ciudades más temidas de la antigüedad. Nínive no solo prosperaba económicamente, sino que también aterrorizaba a sus enemigos con su implacable fuerza militar. Sin embargo, el destino de Nínive no fue solo de gloria. La ciudad, que parecía invencible, llevaba en su historia las semillas de su propia destrucción. La crueldad y la injusticia que la sostenían la convirtieron en un objetivo del juicio divino, según se relata en las Escrituras. Así, Nínive se destacaba no solo por su poder terreno, sino también por ser un ejemplo de cómo la arrogancia y la maldad pueden sellar el destino de una nación. La historia de Nínive se remonta a un período postdiluviano, como se describe en las Sagradas Escrituras. La ciudad surgió como parte del proceso de reconstrucción de la humanidad después del gran evento que había purificado la tierra. Según Génesis capítulo 10, versículo 11, fue Asur, un descendiente de Noé, quien fundó la ciudad. Este inicio legendario conecta a Nínive con el comienzo de la civilización y refuerza la importancia de la ciudad como uno de los primeros centros urbanos del mundo antiguo. En el período en que Nínive fue fundada, la humanidad se estaba reagrupando y buscando nuevos territorios. Los descendientes de Noé comenzaron a poblar las tierras alrededor del Medio Oriente, y la ciudad de Nínive floreció en una zona fértil, rodeada de tierras propicias para la agricultura y el pastoreo. Esto permitió la formación de una sociedad organizada, con una economía agrícola estable que pronto comenzó a crecer y expandir sus influencias. Con el paso de los siglos, Nínive se destacó entre las ciudades de Mesopotamia.
Su ubicación, a orillas del río Tigris, ofrecía fácil acceso al transporte fluvial, lo que facilitaba el comercio y el intercambio cultural. La ciudad se convirtió en un punto de encuentro de diversas culturas y civilizaciones, incluidos los babilonios, los egipcios y los pueblos del Levante. Este contacto con diferentes culturas moldeó la identidad de Nínive y la colocó en el centro de la geopolítica de la región. Los primeros reyes de Nínive ya demostraban ambiciones de dominio, y la ciudad rápidamente pasó de un centro comercial a una potencia militar. La capacidad de dominar militarmente a otros pueblos hizo que Nínive expandiera sus fronteras y se convirtiera en el corazón del imperio asirio. Este ascenso al poder, sin embargo, no fue pacífico. La historia de Nínive está llena de guerras y conquistas, estableciendo su papel como una de las ciudades más temidas de la antigüedad. Aunque el escenario de Nínive está profundamente arraigado en la historia y la cultura de la antigua Mesopotamia, su trayectoria está inexorablemente ligada a las advertencias y los juicios divinos descritos en la Biblia. El comportamiento cruel de sus habitantes y su rechazo a principios morales universales los convertirían en un objetivo de un futuro juicio divino, como veremos en los relatos bíblicos posteriores. La ciudad de Nínive alcanzó su apogeo bajo el reinado de Senaquerib en el 8º siglo a.C. Senaquerib, uno de los reyes más notorios de la historia asiria, transformó la ciudad en un verdadero símbolo de poder y prosperidad. Amplió sus murallas, construyó magníficos palacios y fortaleció las defensas de la ciudad, consolidando a Nínive como la joya del imperio asirio. Durante su reinado, la ciudad alcanzó la altura de su influencia política, militar y cultural. Senaquerib es conocido por sus campañas militares implacables que llevaron el terror a sus enemigos. Emprendió varias invasiones por todo el Medio Oriente, expandiendo aún más el territorio asirio. La Biblia lo menciona específicamente en relación a su intento de conquistar Judá, según se describe en 2 Reyes capítulo 19, versículos 35 y 36, cuando Dios intervino para proteger a Jerusalén de su invasión. Su derrota en este evento fue un golpe significativo en su carrera militar. A pesar de su fracaso en Jerusalén, Senaquerib pudo dejar su huella en la historia a través de las grandiosas obras en Nínive. Construyó el Palacio sin igual, un enorme complejo lleno de obras de arte, jardines y relieves que glorificaban sus logros militares. Estos relieves eran una demostración de poder, representando escenas de batallas y prisioneros sometidos, evidenciando la fuerza implacable del imperio asirio. Además de la arquitectura, Senaquerib también invirtió en infraestructura. Supervisó la construcción de un elaborado sistema de riego que permitía que la ciudad y sus famosos jardines fueran sostenidos por canales que traían agua del Tigris. Este sistema no solo mantenía floreciente la agricultura local, sino que también reforzaba el estatus de Nínive como un centro de innovación y progreso tecnológico. Sin embargo, el legado de Senaquerib estaba impregnado de violencia. Fue responsable de la destrucción de varias ciudades y de la deportación de miles de personas. Su política de terror y opresión moldeó la reputación de Asiria y su capital, Nínive, como símbolos de tiranía e injusticia, preparando el escenario para el juicio divino que vendría posteriormente. La arquitectura de Nínive era una manifestación visible del poder y la ambición de sus gobernantes. Sus imponentes murallas, construidas para proteger la ciudad de invasiones, eran famosas por su altura y grosor, siendo uno de los mayores logros de la ingeniería del mundo antiguo. Estas murallas rodeaban la ciudad en un perímetro de más de 10 kilómetros, con puertas monumentales decoradas con relieves de leones alados y otras criaturas mitológicas.
Los palacios reales eran otra prueba del esplendor de Nínive. El palacio sin igual de Sennacherib, con sus vastas salas y corredores decorados con relieves detallados, era una obra maestra de la arquitectura asiria. Las esculturas en las paredes representaban escenas de batallas y cacerías, glorificando a los reyes asirios como guerreros invencibles y gobernantes supremos. Estos palacios también funcionaban como centros administrativos, desde donde los reyes gobernaban un vasto y complejo imperio. Los templos de Nínive eran igualmente impresionantes. La ciudad albergaba grandes zigurats, torres monumentales que simbolizaban la conexión entre el cielo y la tierra. El más famoso de estos zigurats estaba dedicado al dios Nabu, la deidad de la escritura y la sabiduría. Los sacerdotes llevaban a cabo rituales y sacrificios en estos templos, buscando el favor de los dioses para proteger la ciudad y su imperio. La ingeniería de Nínive también se destacaba por sus innovaciones. Además del sistema de riego, la ciudad contaba con acueductos y un complejo sistema de alcantarillado que mantenía las calles limpias y la ciudad funcionando de manera eficiente. Estas innovaciones tecnológicas convertían a Nínive no solo en una potencia militar, sino también en un centro de conocimiento y progreso. Sin embargo, toda esta grandeza no fue suficiente para garantizar la supervivencia de Nínive. A pesar de sus defensas y de su opulencia, la ciudad estaba condenada a caer, no por falta de poder militar, sino por el juicio de Dios, que consideraba la crueldad y la idolatría de los ninivitas una abominación. Las profecías bíblicas de Nahum y Sofonías señalarían el fin inminente de esta civilización. This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast? Smart move. Being financially savvy? Smart move. Another smart move? Having State Farm help you create a competitive price when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Hi, I'm Jim. I'm not an actor, just a guy living with prostate cancer. My wife and I face each day head on. We asked my doctor about Xtandi enzalutamide. Xtandi 40 milligram tablets treats men with prostate cancer that has spread to other parts of the body and responds to a medical or surgical treatment to lower testosterone. Xtandi may cause serious side effects: seizure, a brain condition called PRESS, allergic reactions, heart disease that can lead to death, falls and bone fractures, swallowing problems, or choking that can lead to death. Stop Xtandi and get medical help at once if your face, tongue, lip, or throat start swelling. Tell your doctor at once if you faint, have a seizure, quickly worsening headache, decreased alertness, confusion, vision problems, chest pain or discomfort, or shortness of breath. Xtandi can cause harm to an unborn baby or miscarriage. Use birth control during and 3 months after Xtandi. Common side effects include muscle and joint pain, feeling unusually tired, hot flashes, constipation, less appetite, diarrhea, high blood pressure, bleeding, falls, fractures, and headache. Visit Xtandi.com to watch my story. Nínive no era solo una ciudad de poder militar, también era un centro de gran importancia religiosa y cultural. La religiosidad impregnaba todos los aspectos de la vida en Nínive. El pueblo adoraba una serie de dioses y diosas, siendo Ishtar, la diosa de la fertilidad y de la guerra, una de las más veneradas. Su dualidad de creación y destrucción reflejaba la propia naturaleza de la ciudad, poderosa y violenta, pero también rica en cultura y arte.
Los templos de Nínive eran lugares sagrados, donde los sacerdotes realizaban rituales elaborados en nombre de los dioses. Las ofrendas y los sacrificios eran prácticas comunes, y se creía que los dioses influían directamente en los eventos humanos, como las cosechas y las batallas. La devoción a los dioses estaba profundamente arraigada en la sociedad ninivita, y los reyes consultaban oráculos y adivinos para tomar decisiones importantes. El panteón ninivita reflejaba las creencias mesopotámicas, que asociaban la vida cotidiana con la voluntad de las divinidades. La cultura literaria de Nínive también era notable. El rey Asurbanipal, nieto de Sennacherib, estableció una de las primeras bibliotecas de la humanidad en su palacio. La biblioteca de Asurbanipal albergaba miles de tablillas de arcilla con textos cuneiformes, preservando el conocimiento de Mesopotamia. Este acervo era una colección invaluable de literatura, mitología, ciencia y gobernanza, que sobrevivió a lo largo del tiempo y proporcionó una visión de la vida intelectual de los antiguos asirios. La vida cotidiana en Nínive también era rica en cultura. Las calles de la ciudad estaban llenas de mercados bulliciosos, donde se podían encontrar mercancías de tierras lejanas, seda de China, especias de la India y marfil de África. Esta diversidad de productos reflejaba el alcance del imperio asirio y la habilidad de Nínive para atraer riquezas de todos los rincones del mundo. Sin embargo, la mezcla de religiosidad y brutalidad de los ninivitas formaba una sociedad moralmente compleja. Si bien eran capaces de grandes logros artísticos e intelectuales, su uso de la violencia y su devoción a ídolos distorsionaban su visión espiritual. La Biblia condenaba esta idolatría, y profetas como Nahum denunciaron a Nínive como una ciudad llena de mentiras, sangre e injusticia. La crueldad de los ninivitas es uno de los aspectos más destacados de su historia y reputación. Los relatos de sus campañas militares están llenos de descripciones de violencia extrema y castigos brutales contra los enemigos derrotados. Los asirios, con Nínive como su capital, tenían un enfoque aterrador hacia las ciudades que conquistaban. Las paredes de sus palacios estaban adornadas con relieves que exhibían atrocidades cometidas contra prisioneros, incluyendo empalamientos y decapitaciones. Estas escenas, lejos de considerarse vergonzosas, eran exhibidas con orgullo, simbolizando el poder absoluto del imperio. Los ninivitas eran conocidos por su práctica sistemática de deportación masiva de las poblaciones conquistadas. Al derrotar a una ciudad o nación, a menudo desarraigaban a sus habitantes de sus tierras y los forzaban a marchar cientos de kilómetros para ser reubicados en áreas distantes del imperio. Este método tenía como objetivo desmantelar la identidad cultural y política de los pueblos dominados, dificultando cualquier intento de rebelión. Era una estrategia eficaz, pero extremadamente inhumana, que generó un legado de miedo y odio contra los asirios. La Biblia, a través de los profetas, condena enérgicamente esta crueldad. En el libro de Nahum, capítulo 3, versículo 1, la ciudad de Nínive es descrita como una ciudad sanguinaria llena de mentiras y pillaje, reflejando no solo la violencia física, sino también la corrupción moral que permeaba la sociedad. Esta reputación cruel transformó a Nínive en un símbolo de opresión y maldad, convirtiéndola en uno de los principales enemigos del pueblo de Dios. Además de las prácticas bélicas, la crueldad también se extendía dentro de la propia sociedad asiria. Las élites de Nínive vivían en opulencia mientras que el pueblo común era a menudo oprimido y explotado. El sistema social era rígidamente jerárquico, con la mayoría de la población trabajando en condiciones precarias para mantener el lujo de los gobernantes. Este contraste entre el esplendor material y la miseria humana era una marca de la injusticia que reinaba en Nínive. Esta combinación de opresión interna y brutalidad externa preparó el camino para el juicio divino.
La violencia de los ninivitas no sería ignorada por Dios, y las profecías de destrucción pronto comenzaron a resonar. Sin embargo, antes de la caída final de Nínive, Dios le daría a esta ciudad cruel una oportunidad de arrepentimiento, enviando al profeta Jonás con un mensaje de advertencia. La historia de Nínive toma un giro inesperado cuando Dios decide intervenir directamente, enviando al profeta Jonás con un mensaje de advertencia y posible redención. El llamado de Dios a Jonás, registrado en el libro de Jonás capítulo 1 versículo 2, es claro: «Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí». Con estas palabras, Dios reconoce la maldad de Nínive, pero también ofrece a la ciudad la oportunidad de cambiar sus caminos y evitar la destrucción. El hecho de que Dios envíe un profeta para advertir a los ninivitas ya es por sí mismo una demostración de su misericordia. La reputación de Nínive como una ciudad sanguinaria e idólatra la convertía en un blanco justo para el juicio divino. Sin embargo, el carácter compasivo de Dios se revela cuando Él elige darle a esta ciudad una oportunidad de arrepentimiento. El mensaje de Jonás trae consigo la posibilidad de redención, incluso para un pueblo tan cruel. Jonás, sin embargo, lucha con esta misión. Como israelita conoce bien la crueldad de los ninivitas, y la idea de que estos enemigos de Israel podrían ser perdonados es difícil de aceptar. El mensaje de Dios para Nínive parece desafiar las nociones de justicia de Jonás. Para él, Nínive debería ser castigada, no redimida. Este dilema refleja una profunda tensión entre el deseo de justicia y el llamado divino al arrepentimiento y la misericordia. La misión de Jonás también ilustra el cuidado de Dios por todas las naciones, no solo por Israel. Dios no es solo el Dios de un pueblo, sino el creador de toda la humanidad. Su deseo es que todos se arrepientan y se vuelvan a Él, incluso aquellos que parecen estar más allá de la redención. El llamado de Jonás para predicar en Nínive demuestra que la misericordia divina no conoce fronteras. Este mensaje de advertencia, aunque simple, lleva un poder inmenso. Al enviar a Jonás, Dios pone a la ciudad ante una elección: permanecer en el camino de la violencia y enfrentar la destrucción, o arrepentirse y encontrar misericordia. Este dilema de vida o muerte será el foco de la predicación de Jonás, y la reacción de los ninivitas cambiará el curso de la historia de la ciudad. A pesar del llamado directo de Dios, Jonás decide huir de la misión que se le confió. La idea de predicar a los ninivitas, los opresores del pueblo de Israel, era insoportable para el profeta. En lugar de ir a Nínive, Jonás embarca en un barco con destino a Tarsis, en dirección opuesta, tratando de escapar de la responsabilidad que Dios le había dado. Este acto de desobediencia inicial refleja el profundo conflicto interno de Jonás y su incapacidad para aceptar que Dios podría perdonar a un pueblo tan cruel. La huida de Jonás, registrada en el libro de Jonás capítulo 1 versículo 3, es más que un simple intento de evitar una tarea difícil. Revela una lucha espiritual más profunda. Jonás no quiere ver a Nínive salvada, desea que la ciudad sea destruida como castigo por sus crímenes. Este sentimiento de justicia personal entra en conflicto con el llamado divino de misericordia, y Jonás elige huir, esperando que Dios encuentre otro camino para tratar con Nínive. La huida de Jonás también nos muestra algo sobre la naturaleza humana. La dificultad en aceptar que Dios puede perdonar a aquellos que nos han hecho mal. Jonás representa la renuencia que muchos de nosotros sentimos al pensar que aquellos que consideramos enemigos pueden ser el objetivo de la gracia divina. Él no solo huye de la tarea de predicar en Nínive, sino que también intenta huir de la propia idea de que Dios puede ser misericordioso con los opresores. Sin embargo, el intento de Jonás de escapar de la presencia de Dios es en vano. Durante el viaje a Tarsis, una gran tormenta amenaza con hundir el barco, y los aterrorizados marineros intentan averiguar la causa del desastre.
Jonás, reconociendo que su desobediencia es la fuente de la tormenta, se ofrece a ser arrojado al mar, creyendo que esta sería la única manera de salvar a los demás a bordo. La tormenta, que parecía un castigo, se convierte en el medio por el cual Dios llama a Jonás de regreso a su misión. El episodio de la huida de Jonás nos enseña que, aunque intentemos escapar de la voluntad de Dios, Él no nos abandona. Dios no solo trae a Jonás de vuelta a la misión, sino que también demuestra que su deseo de salvar a Nínive es firme. Jonás aprenderá, de la manera más dura, que los planes de Dios no pueden ser frustrados y que el llamado a la misericordia es mayor que nuestros propios sentimientos de justicia. Después de ser arrojado al mar, Jonás es tragado por un gran pez, como se describe en Jonás capítulo 1, versículo 17. Este evento extraordinario marca un punto de inflexión en la historia de Jonás y en su propia comprensión de la misión que Dios le dio. Durante 3 días y 3 noches, Jonás permanece en el vientre del pez, un lugar oscuro y aislado, que simboliza su momento de reflexión y arrepentimiento. Este tiempo en el vientre del pez es una poderosa metáfora del proceso de transformación interna que Jonás necesitaba pasar antes de cumplir su misión. Dentro del pez, Jonás hace una oración sincera a Dios, reconociendo su soberanía y pidiendo perdón por su desobediencia. En el capítulo 2 del libro de Jonás, él clama: «En mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde el vientre del abismo grité, y tú oíste mi voz». Jonás capítulo 2, versículo 2. La oración de Jonás es un canto de gratitud y arrepentimiento, donde él reconoce que fue rescatado por Dios, incluso en el momento en que se encontraba más alejado de su plan. El tiempo de Jonás en el vientre del pez puede verse como un período de purificación. Así como el pez lo protegió de la muerte segura en el mar, también le dio tiempo para reflexionar sobre su renuencia a obedecer a Dios. En este momento, Jonás finalmente se rinde a la voluntad divina, comprendiendo que huir de la misión no era una opción. Se da cuenta de que la misericordia de Dios se extiende a todas las naciones y que su papel como profeta es ser un instrumento de esa misericordia, incluso si no está completamente de acuerdo con ella. Después de 3 días, el pez vomita a Jonás en tierra firme, dándole una segunda oportunidad de cumplir su misión. Este episodio destaca los temas de renovación y segunda oportunidad, no solo para Nínive, sino también para el propio Jonás. Dios, en su paciencia, permite que el profeta tenga una nueva oportunidad de participar en su plan de redención, mostrando que Él es tanto un Dios de justicia como de misericordia. El viaje de Jonás en el vientre del pez también nos enseña sobre el poder del arrepentimiento. Incluso los siervos de Dios pueden desviarse del camino, pero Él ofrece oportunidades de redención y reconciliación. El arrepentimiento de Jonás, aunque tardío, lo coloca de nuevo en el camino correcto, listo para cumplir la voluntad de Dios y llevar el mensaje de arrepentimiento a los ninivitas. Con una nueva oportunidad y una misión renovada, Jonás finalmente se dirige a Nínive. Su llegada a la ciudad marca el inicio de uno de los episodios más sorprendentes de la narrativa bíblica. Jonás, aún renuente pero obediente, comienza a proclamar el mensaje que Dios le dio. En 40 días, Nínive será destruida. Jonás capítulo 3, versículo 4. Esta predicación simple pero poderosa es un ultimátum divino, dando a la ciudad un corto período para arrepentirse de sus pecados. Nínive, con toda su grandeza y poder, parecía inquebrantable desde un punto de vista humano. Pero el mensaje de Jonás revela que incluso una ciudad tan fuerte está sujeta al juicio de Dios. La advertencia de destrucción inminente toma a los ninivitas por sorpresa. Acostumbrados a ser temidos por otras naciones, ahora se encuentran ante la posibilidad de ser destruidos por una fuerza mayor que ellos. La predicación de Jonás introduce la idea de que ningún poder terrenal es mayor que el poder de Dios.
La reacción de Jonás al entregar este mensaje probablemente estuvo marcada por una mezcla de temor y expectativa. Aunque finalmente aceptó su papel, es posible que aún esperara ver la destrucción de la ciudad, dado el historial de crueldad de los ninivitas. El mensaje de juicio que él proclama no ofrece directamente una salida. Es una declaración directa de la ira divina. Sin embargo, como veremos, la respuesta de los ninivitas será un ejemplo notable de cómo el arrepentimiento puede cambiar el curso de la historia. El acto de Jonás de caminar por las calles de Nínive proclamando la destrucción inminente es un momento crucial en la narrativa. La voz de un solo profeta resuena en una ciudad inmensa, trayendo consigo un mensaje que puede determinar el destino de miles de personas. La valentía de Jonás al obedecer a Dios, a pesar de sus propias reservas, destaca el poder transformador de la obediencia al llamado divino. Incluso un mensaje de juicio puede ser una oportunidad de salvación. La predicación de Jonás nos enseña sobre el papel profético de denunciar el pecado y anunciar el juicio. Al mismo tiempo, nos recuerda que la finalidad del juicio divino no siempre es la destrucción, sino la oportunidad para que las personas se vuelvan a Dios. Lo que sucederá a continuación en la historia de Nínive dependerá de cómo la ciudad responda al mensaje de Jonás. La respuesta de los ninivitas a la predicación de Jonás fue sorprendente y rápida. El mensaje simple pero poderoso que anunciaba la destrucción inminente de la ciudad en 40 días tuvo un profundo impacto. El pueblo, conocido por su crueldad y violencia, mostró una reacción inesperada. Creyeron en Dios. Como se describe en el libro de Jonás, capítulo 3, versículo 5, los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron de saco, desde el mayor hasta el menor de ellos. Este acto de fe y arrepentimiento demostró que, a pesar de su reputación, los ninivitas aún eran capaces de reconocer la autoridad divina. El uso de sacos y cenizas era un símbolo común de luto y arrepentimiento en el mundo antiguo. Al cubrirse con saco, una vestimenta áspera e incómoda, y sentarse en cenizas, las personas expresaban su tristeza y humillación ante Dios. Este gesto físico reflejaba un cambio interno, un corazón contrito que busca perdón. El ayuno, otro elemento importante de este arrepentimiento, era una señal de seriedad. Un clamor de que la gente estaba dispuesta a renunciar a los placeres y necesidades diarias para mostrar su dependencia de Dios. El arrepentimiento de los ninivitas fue general, afectando a todas las capas de la sociedad. Desde el campesino más humilde hasta los líderes de la ciudad, todos participaron en el ayuno y la contrición. Este movimiento colectivo de arrepentimiento es notable, ya que muestra que toda la ciudad estaba unida en un solo propósito: evitar el juicio divino. El temor de Dios penetró profundamente en el corazón del pueblo, y se volvieron sinceramente hacia el arrepentimiento. La respuesta de los ninivitas es un recordatorio poderoso de que el arrepentimiento genuino puede cambiar el destino de una nación. No importa cuán distantes de Dios puedan parecer, aquellos que se humillan ante Él y abandonan sus caminos malvados, encuentran misericordia. El libro de Jonás nos enseña que el arrepentimiento no es solo un cambio superficial de comportamiento, sino una transformación interior que afecta la forma en que vivimos e interactuamos con el mundo que nos rodea. El arrepentimiento de los ninivitas también nos desafía a reconsiderar nuestras propias actitudes hacia el perdón. Si hasta un pueblo tan cruel pudo arrepentirse y buscar la misericordia de Dios, ¿estamos dispuestos a hacer lo mismo? La historia de Nínive nos recuerda que Dios siempre ofrece una oportunidad de arrepentimiento. No importa cuán sombría sea nuestra situación. La reacción del rey de Nínive a la predicación de Jonás fue un acto de profunda humildad y contrición. Cuando la noticia del mensaje de Jonás llegó al palacio, el rey no reaccionó con indignación o desprecio.
como se esperaría de un gobernante tan poderoso. Por el contrario, se levantó del trono, se quitó sus vestiduras reales, se vistió de saco y se sentó sobre cenizas. Esta actitud, descrita en Jonás capítulo 3, versículo 6, demuestra la total sumisión del rey al juicio divino y su disposición a humillarse ante Dios. La decisión del rey de participar en el acto de arrepentimiento no fue solo personal. Emitió un decreto oficial ordenando que todos los ciudadanos e incluso los animales participaran en el ayuno y el luto. La orden del rey fue clara: que ni hombre ni animal, ni buey, ni oveja pruebe cosa alguna, que no se les dé pasto ni beban agua. Jonás capítulo 3, versículo 7. Este decreto subrayaba la seriedad de la situación. El rey sabía que el juicio de Dios era inminente y que la única oportunidad de salvación dependía de un arrepentimiento sincero y colectivo. El acto de incluir a los animales en el ayuno y la penitencia puede parecer extraño a primera vista, pero simbolizaba la totalidad del arrepentimiento. El rey deseaba que toda la creación bajo su mando participara en el proceso de humillación ante Dios. Reconocía que la maldad de la ciudad había contaminado todo a su alrededor y que solo un arrepentimiento completo, que incluyera incluso a los animales, podría mostrar la sinceridad de su deseo de perdón. Además del ayuno y el luto, el rey de Nínive instó al pueblo a abandonar sus malas obras y la violencia. Comprendió que el arrepentimiento genuino exigía más que simples gestos externos. Que cada uno se convierta de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Jonás capítulo 3, versículo 8, declaró: esta apelación a un cambio de comportamiento reflejaba un profundo entendimiento de que la justicia de Dios exigía no solo arrepentimiento emocional, sino una transformación real de las acciones y de las relaciones entre las personas. El ejemplo del rey de Nínive es un testimonio de un verdadero liderazgo. No se ocultó tras su poder o riqueza, sino que reconoció que, ante Dios, todos son iguales. Su disposición a humillarse y guiar a su pueblo por el camino del arrepentimiento es una lección sobre la importancia de los líderes que reconocen su dependencia de Dios y su responsabilidad de guiar a sus naciones en la justicia. La respuesta de Dios al arrepentimiento de los ninivitas fue inmediata y sorprendente. La Biblia nos dice que al ver que los habitantes de Nínive abandonaron sus malos caminos y se volvieron a Él con sinceridad, Dios decidió suspender el juicio que había decretado sobre la ciudad. Y Dios vio las obras de ellos, que se convirtieron de su mal camino, y Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Jonás capítulo 3, versículo 10. Este versículo es una de las demostraciones más claras de la misericordia de Dios en toda la Biblia. La decisión de Dios de perdonar a Nínive subraya su paciencia y compasión. A pesar de que Nínive merecía el juicio por su crueldad e idolatría, la sinceridad de su arrepentimiento tocó el corazón de Dios. Él es un Dios que no se agrada en la destrucción, sino que se alegra cuando las personas se arrepienten y cambian sus caminos. La historia de Nínive nos recuerda que sin importar cuán grave sea el pecado, el arrepentimiento sincero siempre abre las puertas a la misericordia. Este acto de misericordia divina también desafía nuestra comprensión de la justicia. Jonás, como veremos, estuvo profundamente perturbado por la decisión de Dios de perdonar a Nínive. A ojos humanos, la justicia parecía exigir que la ciudad fuera destruida por sus atrocidades. Sin embargo, la visión de Dios es diferente de la nuestra. Él ve el corazón y valora el arrepentimiento por encima del juicio. Este es el punto central de la historia. Dios siempre está dispuesto a perdonar cuando ve un corazón genuinamente arrepentido. La suspensión del juicio sobre Nínive nos enseña que la justicia divina no es algo inmutable.
Dios está abierto al cambio cuando las personas se arrepienten y abandonan sus malos caminos. Esto no significa que Dios sea inconstante, sino que Él es sensible a la respuesta humana. Su misericordia es parte esencial de su carácter, y Él no tiene placer en ver la destrucción, sino en ver la transformación y la vida. Por último, la historia de Nínive nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del arrepentimiento y de la misericordia. Si incluso una ciudad tan notoriamente cruel como Nínive pudo ser perdonada por causa de su arrepentimiento, ¿qué nos dice esto sobre la paciencia y el amor de Dios por nosotros? La misericordia de Dios es una fuerza poderosa que siempre está disponible para aquellos que están dispuestos a cambiar. A pesar del gran éxito de su misión, Jonás no. Quedó satisfecho con el resultado. De hecho, estuvo profundamente angustiado y enojado con la decisión de Dios de perdonar a Nínive. Pero esto desagradó en gran manera a Jonás y se enojó. Jonás capítulo 4, versículo 1. La reacción de Jonás revela una tensión que muchos de nosotros enfrentamos al intentar conciliar la justicia con la misericordia. Para Jonás, la idea de que un pueblo tan cruel como los ninivitas pudiera escapar del juicio divino era inaceptable. La angustia de Jonás es una expresión de su deseo de ver la justicia divina ejecutada de manera inmediata y definitiva. Quería que Nínive fuera castigada por sus atrocidades, tal vez como una forma de venganza por todas las injusticias cometidas contra Israel. Para Jonás, la misericordia de Dios parecía una traición a la justicia. Este dilema refleja una lucha interna común en muchos de nosotros. ¿Cómo podemos aceptar la misericordia de Dios para con aquellos que consideramos indignos? Esta parte de la historia nos recuerda que incluso los profetas de Dios pueden luchar con los planes divinos. Jonás conocía la naturaleza de Dios, como él mismo admite al decir: «Yo sabía que eres un Dios clemente y misericordioso, tardío en irarse y grande en benignidad, y que te arrepientes del mal». Jonás capítulo 4, versículo 2. Aún así, esta comprensión no lo impidió de sentirse frustrado. Quería justicia para los ninivitas, pero Dios eligió la misericordia. La lucha de Jonás también nos desafía a pensar sobre cómo reaccionamos cuando Dios concede perdón a aquellos que, en nuestra opinión, merecen castigo. Es fácil aceptar la misericordia cuando se nos ofrece a nosotros, pero ¿y cuándo se extiende hacia nuestros enemigos? La historia de Jonás nos enseña que la misericordia de Dios es mayor que nuestras concepciones limitadas de la justicia y que debemos confiar en Él para juzgar con sabiduría y compasión. Dios, al percibir la angustia de Jonás, responde con una lección poderosa sobre la compasión. Hace crecer una planta que da sombra a Jonás, pero luego la hace secar rápidamente, dejando al profeta expuesto al sol abrasador. Cuando Jonás se queja de la pérdida de la planta, Dios lo confronta. Tú tuviste compasión de la planta, ¿y yo no tendré compasión de la gran ciudad de Nínive? Jonás capítulo 4, versículos 10 y 11. Con esto Dios muestra a Jonás y a nosotros que su misericordia es vasta y que Él se preocupa incluso por los más perdidos. A pesar del arrepentimiento y de la misericordia recibida en el tiempo de Jonás, la historia de Nínive no termina con la redención permanente. Desafortunadamente, las generaciones siguientes de ninivitas regresaron a sus viejos hábitos de crueldad y opresión. El arrepentimiento sincero de sus antepasados no se mantuvo en las siguientes generaciones, y la ciudad cayó nuevamente en sus viejos pecados. La Biblia nos muestra que la transformación espiritual requiere constancia y perseverancia, algo que faltó a Nínive en los años siguientes. El retorno de Nínive a la crueldad es un recordatorio trágico de que el arrepentimiento momentáneo, sin un cambio duradero de corazón, no es suficiente para mantener la misericordia divina. Los ninivitas, que habían experimentado la gracia de Dios, comenzaron a alejarse de sus principios y a vivir de acuerdo con sus propios deseos.
Las mismas prácticas de violencia, idolatría y opresión que habían sido condenadas previamente resurgieron, transformando a Nínive en una ciudad corrupta una vez más. La caída espiritual de Nínive no pasó desapercibida ante los ojos de Dios. Él envió a otros profetas, como Nahum y Sofonías, para advertir a la ciudad sobre el juicio inminente. Sin embargo, esta vez no vino el arrepentimiento. La paciencia de Dios es grande, pero no infinita, y Nínive se estaba acercando rápidamente a su fin. El olvido de la misericordia que una vez recibieron fue el catalizador para el juicio que esta vez no sería suspendido. La historia del regreso de Nínive a la crueldad también nos alerta sobre los peligros de no aprender del pasado. La generación de ninivitas que se arrepintió en el tiempo de Jonás experimentó la misericordia de Dios de una manera extraordinaria, pero sus descendientes no mantuvieron su compromiso con el cambio. Este ciclo de arrepentimiento y recaída es una realidad espiritual que todos debemos evitar. El arrepentimiento genuino debe ir acompañado de una transformación permanente de vida. El retorno de Nínive a sus caminos malvados prepara el escenario para la destrucción final de la ciudad, que se cumplirá de acuerdo con las profecías de Nahum y Sofonías. Esta caída definitiva de Nínive servirá como un recordatorio para las generaciones futuras de que la misericordia de Dios se ofrece a todos, pero aquellos que la rechazan y regresan al pecado inevitablemente enfrentarán las consecuencias. Después de la vuelta de Nínive a la crueldad y a la idolatría, Dios envió al profeta Nahum para anunciar el juicio final sobre la ciudad. A diferencia de Jonás, cuyo mensaje ofrecía una oportunidad de arrepentimiento, Nahum vino con una palabra de condena definitiva. El libro de Nahum es un oráculo contra Nínive, describiendo en detalle el juicio que estaba a punto de caer sobre la ciudad a causa de sus pecados persistentes. En Nahum, capítulo 3, versículo 1, la ciudad es descrita como sanguinaria, llena de mentiras, llena de pillaje. Esta declaración ecoa la descripción anterior de Nínive como un lugar de violencia e injusticia, que ahora enfrentaría la justa retribución divina. Nahum profetiza la caída de Nínive con un lenguaje vívido y poderoso. Describe la ciudad como una prostituta que seduce a las naciones con su riqueza y poder, pero que ahora enfrentaría el juicio por su corrupción. En el capítulo 3, versículo 4, afirma: todo esto por causa de la multitud de fornicaciones de la prostituta de bella gracia, maestra de encantamientos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y los pueblos con sus encantamientos. Esta metáfora refleja no solo la idolatría espiritual de Nínive, sino también la forma en que exploraba y oprimía a otras naciones, a través de la fuerza militar y el engaño. El profeta también habla de la caída inminente de la ciudad, comparando a Nínive con un pasto devastado por langostas. Describe cómo sus enemigos la invadirían, la destruirían y la dejarían en completa ruina. El mensaje de Nahum es claro: Nínive, que una vez fue perdonada por la misericordia de Dios, ahora enfrentaría el juicio inevitable por haber regresado a sus pecados. Dios había dado una oportunidad de redención, pero la ciudad eligió ignorarla y ahora el juicio sería final. Nahum también destaca la soberanía de Dios sobre todas las naciones. Declara que ningún poder terrenal, por más fuerte que parezca, puede escapar del juicio divino. En el capítulo 1, versículo 3, Nahum escribe: el Señor es tardío en irarse, pero grande en fuerza, y de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Este mensaje subraya que, aunque la paciencia de Dios es grande, tiene límites, y el pecado persistente eventualmente trae consigo la justicia divina. La profecía de Nahum no fue solo una advertencia para Nínive, sino también un consuelo para el pueblo de Israel y para otras naciones oprimidas por el imperio asirio.
La caída de Nínive representaría la liberación del yugo de uno de los imperios más crueles de la historia. El mensaje del profeta era tanto una condena para los opresores como una promesa de alivio para los oprimidos, mostrando que la justicia de Dios prevalece, incluso cuando parece demorarse. La caída de Nínive, predicha por los profetas Jonás y Nahum, finalmente ocurrió en 612 años antes de Cristo, cuando la ciudad fue destruida por una coalición de babilonios, medos y citas. Este evento marcó el final del imperio asirio, que había dominado la Mesopotamia con mano de hierro durante tanto tiempo. La ciudad, que era uno de los mayores centros de poder y cultura del mundo antiguo, fue completamente devastada, exactamente como había profetizado Nahum. La destrucción fue tan completa que durante siglos Nínive quedó perdida y olvidada, enterrada bajo las arenas del tiempo. La caída de Nínive fue un golpe devastador no solo para Asiria, sino para todo el equilibrio de poder en el Medio Oriente. La ciudad, que parecía invencible debido a sus imponentes murallas y su fuerza militar, fue incapaz de resistir el ataque combinado de sus enemigos. Nahum describe este colapso con una impresionante precisión. En el capítulo 3, verso 2, escribe: «El ruido del látigo, el rugido de las ruedas, el galope de los caballos y el trueno de los carros, una imagen de caos y destrucción que simboliza la caída de un imperio orgulloso». La destrucción de Nínive también fue vista como un acto de justicia divina. Durante mucho tiempo, la ciudad había sido un símbolo de opresión, idolatría y violencia. La caída de Nínive no fue solo una victoria militar, sino también el cumplimiento del juicio de Dios sobre una ciudad que había ignorado sus advertencias y había vuelto al pecado. Las profecías de Nahum y Sofonías se cumplieron de manera precisa, y la caída de Nínive sirvió como un recordatorio para las generaciones futuras de que ningún poder humano está por encima de la justicia divina. Los arqueólogos que excavaron las ruinas de Nínive siglos después descubrieron evidencias de su destrucción masiva. Palacios y templos fueron reducidos a escombros. Las murallas que una vez protegían la ciudad fueron demolidas y los registros muestran que la población fue masacrada o dispersa. La gran biblioteca de Asurbanipal, que contenía miles de tablillas cuneiformes, fue quemada, borrando gran parte de la herencia cultural de Asiria. La ciudad, que había sido el corazón de uno de los imperios más poderosos de la historia, había desaparecido. La caída de Nínive nos enseña una lección profunda sobre el destino de los imperios y la arrogancia humana. Por más fuertes y gloriosos que puedan parecer, todos los reinos terrenales son temporales ante la eternidad y la justicia de Dios. La destrucción de Nínive es una advertencia para todas las naciones y personas. La justicia divina puede tardar, pero es cierta e inevitable. Al mismo tiempo, la historia de Nínive también nos recuerda que Dios ofrece misericordia a aquellos que se arrepienten, pero que esta oferta no debe ser tratada con desprecio o negligencia. This message is sponsored by Greenlight. With school out, summer is the perfect time to teach our kids real-world money skills they'll use forever. Greenlight is a debit card and the #1 family finance and safety app used by millions of families, helping kids learn how to save, invest, and spend wisely. Parents can send their kids money and track their spending and saving, while kids build money confidence and skills in fun ways. Start your risk-free Greenlight trial today at greenlight.com/Spotify. That's greenlight.com/Spotify.